Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Familia linda, último día de la semana, pero no el último día de nuestra existencia, porque Dios nos da permiso de hacer cosas buenas para su gloria. Y a mí llevar estos mensajes en este tiempo con Dios me apasionan y me da gusto porque sé que la sintonía es muy grande. Y la bendición desde luego para ustedes, que como devocional el consejo les llega oportunamente. Bueno, comenzando en el día de hoy vamos a hablar del ocaso de la vida cristiana como introducción. Señor, estoy envejeciendo. Concédeme seguir siendo modesto y no creer que mi experiencia me permite tener una opinión autoritaria sobre todo. Dame el ser sabio en mis apreciaciones sobre las cosas y las personas. Señor, envejezco. No permitas que me vuelva una persona triste, severa, preocupada, sino que sea un modelo de paciencia, de dulzura y de comprensión. Señor, envejezco. Que la lectura de tu palabra sea para mí no el cumplimiento de un deber sin gozo, sino la fuente en la que apago mi sed cada vez más gustosamente para renovarme día a día. Señor, envejezco. Hazme cada vez más sensible a las necesidades de lo que me rodea. Mi familia, mis allegados, todos aquellos que atraviesan la soledad o el sufrimiento, los que están lejos de su país, como Lucas, que está lejos de la Argentina. Deme el orar por ellos con perseverancia y fe. Señor, envejezco. Concédeme esperar, no a la muerte para ser liberado de mis problemas, sino tu pronto retorno. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no hay más dolor, cuando a la fe y la esperanza las reemplace el Señor Jesús. El apóstol Tito en el capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice algo maravilloso. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, le dice el apóstol Pablo. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Pensamiento del día. La felicidad depende de los acontecimientos, pero el gozo depende del Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Hemos hablado de la autodisciplina, hemos hablado del carácter, hemos hablado de muchas cosas. Ahora vamos a hablar de la autodisciplina del águila. En el reino de las aves, el águila sobresale indiscutiblemente por su autodisciplina. Cumple sus compromisos, come a tiempo, hace lo que debe, no se deja engordar, se cuida para no enfermarse. Óigame, la autodisciplina del águila se refleja y percibe en sus hábitos alimenticios, en su perseverancia para construir el nido, en la manera de limpiar su plumaje para mantenerse impecable. En lo que respecta a su nido, el águila nunca deja de construirlo. La búsqueda de ramas, palos, saldos de tela y otros elementos similares usados en su elaboración
es continua. Para el águila es muy importante la renovación de su hábitat. Y en este proceso es perseverante. Nadie la obliga a hacerlo. Su instinto, una fuerza interior, la impulsa a encontrar algo nuevo por su hábitat cada día. Esto forma parte de su autodisciplina. La autodisciplina del águila se refleja también en el esfuerzo que tiene que hacer continuamente para elevarse y posicionarse en lo alto. No es fácil para el águila alzar el vuelo debido al tamaño de su cuerpo y la longitud de sus alas, de modo que alcanzar las alturas le demanda primeramente saltos parciales de un montículo a otro, en segunda instancia mantenerse en las alturas y planear con seguridad, como es su costumbre. Le exige un gran esfuerzo al comienzo. Se dice que se dice que las alas del águila son más fuertes que las de un avión, de modo que su esfuerzo para ascender, autodisciplina, es exigente, aunque luego el vuelo se le facilita porque lo hace respetando el curso del viento. Hijos, el aspecto que más ayuda a que el águila logre resultados evidentes en su esfuerzo por posicionarse en las alturas es que se dedica 4 a 6 horas diarias a volar. A este proceso podemos llamarle ejercitación. Y esta solo es posible por la autodisciplina. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, veamos entonces las cualidades que distinguen a los autodisciplinados. En su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Covey habla de los hábitos que debe tener una persona con mentalidad de águila. Para mí, estos hábitos son los mismos que sobresalen en alguien autodisciplinado. Una persona autodisciplinada es proactiva. Y Josué en el capítulo 1, versículo 6, le dice el Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, proactivo es alguien responsable de su propia vida. Los proactivos no esperan tanto de las otras personas como de sí mismos. Están convencidos de que por sus logros dependen más de sus propios esfuerzos que de la influencia de otros, sin que esto signifique que no están dispuestos a recibir ayuda. El proactivo sabe que él es quien determina el curso de su existencia en la tierra. Será lo que se proponga, alcanzará aquello por lo cual se esfuerce. Las personas disciplinadas como Josué conquistan lo que se proponen gracias a su esfuerzo y por supuesto a la bendición de Dios. Una persona autodisciplinada tiene una meta definida en su mente. Filipenses 3:13 lo dice clarito el apóstol Pablo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante.
Óigame, qué lindo esto. Meta clara, objetivo definido. Esta característica sobresale en el plan de acción de una persona con corazón de águila. La meta es el faro que ilumina el camino del esfuerzo y brinda la motivación necesaria para hacer cada día lo que corresponde. Los autodisciplinados tienen un propósito claro en el corazón. Siempre sabe para dónde van. Hay un dicho muy popular que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Déjeme decirle, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, que aquellas personas sin metas, como he dicho en muchas ocasiones, tienen un destino incierto. Y al que no sabe a dónde va, cualquier ruta le sirve. Pero eso sí, corre el riesgo de perderse. Declaraciones como: hoy estudiaré para el examen de la próxima semana. No permitiré que termine el día sin haber hecho esa llamada que tengo pendiente. Haré más ventas que las de ayer. Avanzaré en el trabajo que me han encargado. Esto forma parte del lenguaje de los autodisciplinados, de las personas que tienen metas definidas. Los demás entrarían en un estado letargo, de no puedo, no tengo, no sé. Vocablos que anulan, son anulados por la misma bendita palabra de Dios. ¿Cómo que no puedo? Si la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cómo que no tengo? Si la palabra dice que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo que no sé? Si Santiago en su capítulo 1, versículo 5 nos dice que si alguno está falto de sabiduría, se la pida a Dios, que Él se la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, mis amados hermanos, hermanas y amigos que están en sintonía de tiempo con Dios, una persona autodisciplinada establece prioridades, ¿cómo no? El apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 5, versículos 15 y 16, diciéndoles: miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, mire el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Los autodisciplinados también son organizados. Establecer prioridades forma parte de su estrategia para redimir el tiempo y maximizar sus recursos. Otra de las grandes diferencias entre las personas de éxito y los fracasados es que estos últimos invierten más tiempo en sus quejas y lamentos por lo que no han logrado, que es esforzarse por cambiar el panorama y darle otro sentido a sus vidas. Lo que les decía hace un momento, los que no puedo, no tengo, no sé, cuando todo lo rechaza la palabra. Mientras los fracasados se lamentan, los exitosos están mirando cómo sacarle provecho a sus aparentes errores, pero sin debilitar sus prioridades. Primero, lo primero, es una constante en la conducta de la gente autodisciplinada. Como dijo Goethe en una oportunidad, entre todo aquello que hacemos o pensamos hacer, siempre hay algo que importa más
y algo que importa menos. La autodisciplina ayuda a hacer la elección correcta. La palabra en Mateo 10, versículos 7 y 8 nos dice: de gracia recibiste, pues dad de gracia. Una persona autodisciplinada siempre respeta el principio que dice ganar y ganar. Entonces, ganar y ganar es un principio de equidad. Consiste en reconocer que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades. Los autodisciplinados saben que sus logros dependen principalmente de sus propios esfuerzos, pero también reconocen que en el proceso para obtener sus ganancias, alguien más ha influido. Cuando se llega a este reconocimiento, lo mínimo que se debe hacer es bendecir a la otra o a las otras personas que nos han ayudado. ¿Cómo no? Al lado del águila, todos ganan. Al pie del cuervo, todos pierden. Una persona autodisciplinada procura comprender para ser comprendido. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Llegamos con este tema de la autodisciplina. La comprensión es una semilla que da fruto a su tiempo. ¿Cómo no? Cosechamos lo que sembramos. Y esto es algo que se da en los diferentes campos de la vida. Mire, la expectativa de ser comprendidos y tenidos en cuenta es común a todos los seres humanos. Alguien autodisciplinado encontrará tropiezos en su recorrido para alcanzar una meta, muchos de los cuales tienen que ver con las actitudes de otras personas, pero su disposición para comprenderlas contribuirá a que se unan a su causa. Los autodisciplinados manejan el asunto de la comprensión fundamentados en el precepto del amor al prójimo. ¿Cómo la ven? Una persona autodisciplinada valora el trabajo en equipo, ¿cómo no? Lo contrario, es egoísta. Hace todo solo para no dejar trabajar y que aprendan los demás. Y Eclesiastés nos enseña todo lo contrario. Capítulo 4, versículo 9 y versículo 12. Dice, mejor son dos que uno, ¿cómo no? Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces, óigame, no se rompe pronto. Esto nos lleva a entender que el trabajo en equipo es definitivo y crucial para alcanzar el éxito. Los logros más sobresalientes en la historia del mundo se relacionan con alguien cuya mayor fortaleza ha sido involucrar a otros en el proceso para convertir sus ideas en realidad. Tenemos nuestro amado pastor José Satirio dos Santos. Él empezó con unas banquitas aquí en Guaymaral, su esposa y sus 3 niños. Todavía está por ahí el pastor Álvaro Jaimes, padre del Junior Álvaro Jaimes. Fue uno de los pioneros, de los primeros que empezaron con él. Luego 2, luego 3, luego 7, luego 50, luego 100, y ya nosotros pasamos de un número muy significativo, no solamente en Cúcuta, sino en toda el área metropolitana y en el mundo entero.
¿Por qué? Porque los logros más sobresalientes en la historia del mundo se relacionan con alguien cuya mayor fortaleza ha sido involucrar a otros en el proceso para convertir sus ideales o sus ideas en realidad. Durante 16 años fui jefe personal de una empresa y muchos años fui empresario de la industria gastronómica. Yo lo dije que me tenían miedo y no respeto, pero eso sí, no había una sola persona que no aprendiera a hacer las cosas bien, que fueran buenos meteroteles, que sean buenos bartenders, que sean buenos meseros, que las cocineras trabajaran con pulcritud en la cocina. Y eso se lo enseñé y a veces yo hasta peleaba, porque las veía cometer errores. Y ellas entendían y no se disgustaban porque entendían que lo habían hecho mal. ¿Ah? Y déjeme decirle, una persona autodisciplinada trabaja en equipo y entiende por qué la palabra de Dios dice que mejor son dos que uno. Por esto las águilas procuran vivir en pareja y no solitarias. Muy bien, entonces, una persona autodisciplinada, óigame, afila la sierra. Primera de Pedro en el capítulo 3, versículo 15 nos dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué significa afilar la sierra? Afilar la sierra consiste en prepararse continuamente para estar listo cuando sea necesario. Charles Spurgeon, reconocido predicador inglés, tuvo un sueño en una ocasión en el que vio a dos hombres cortando árboles. Mientras uno de ellos lo hacía dando insistentes golpes con el hacha, el otro solo asestaba un par de golpes y los árboles iban cayendo rápidamente uno tras otro. Lleno de curiosidad, un capataz se acercó para ver por qué uno de los hombres lograba cortar más si se trataba de árboles del mismo grosor y de hachas iguales. Rápidamente comprobó que el hacha del que no había tumbado ningún árbol estaba sin filo. Evidentemente, solo uno de los cortadores se había preparado para el trabajo. Así como el águila vive afilando su pico y adecuando sus garras para sobrevivir, la gente con corazón de águila se afila en 4 áreas. En el área espiritual, ¿cómo no? Primero Dios. En el área física, ¿cómo no? Cuidando su físico. En el área mental, leyendo la palabra. Y en el área emocional, teniendo buenas relaciones, principalmente con los de su casa. David, el dulce cantor de Israel, es un claro ejemplo de autodisciplina. Hijos lindos que están en sintonía de tiempo con Dios. La autodisciplina del águila caracterizó a David, el dulce cantor de Israel. Esta cualidad la aplicó en sus distintas facetas. Como pastor de ovejas, guerrero y rey. Los rasgos más sobresalientes de David empezaron a aflorar cuando el rey Saúl entró en un proceso de decadencia por no haber guardado el mandamiento del Señor. Dios le había dicho
que esperara en Gilgal las instrucciones que recibiría a través de Samuel, pero Saúl se desesperó y ofreció sacrificio desatendiendo la orientación y el consejo divino. Rebelión y obstinación se sumaron en la conducta de Saúl, propiciando de esta manera que el reino le fuera quitado a su descendencia. La palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cómo le parece que Saúl fuera desechado por Dios? Por supuesto, abría la puerta a una evidente necesidad. Un nuevo rey debía ser escogido. Aquí empieza a aparecer el nombre de David, el menor de los hijos de Isaí. En el capítulo 16 de Primera de Samuel describe el proceso cuyo final fue la unción con aceite de este muchacho y su revestimiento por parte del bendito Espíritu Santo. Y a partir de aquí se conocen varias acciones y logros protagonizados por David, en cuyo trasfondo existe una cualidad evidente: su autodisciplina. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, hasta aquí llegamos. ¿Cómo se va el tiempo? Pero qué rico hemos pasado y hemos aprendido a autodisciplinarnos y a autoaprender más cosas que las veremos la próxima semana. Para finalizar, les comento que la autodisciplina de David se refleja en su manera de tocar el arpa. Cuando un espíritu malo empezó a atormentar a Saúl, buscaron a alguien que tocara bien ese instrumento musical para aliviar al rey. Uno de los criados testificó que David era el indicado. Y dice la palabra en Primera de Samuel 16, 18, que entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Cómo le parece la referencia que tenía? ¿Ah? Toda la descripción que este hombre hace respecto a David es por demás interesante, pero una de ellas se relaciona directamente con la autodisciplina, y esta es que sabe tocar. Solo un músico disciplinado interpreta bien su instrumento. Me permito suponer que David practicaba el arpa continuamente y no dejaba de hacerlo mientras les brindaba atención a las ovejas. Su autodisciplina como músico le permitió a David hallar gracia ante los ojos de Saúl. Sin duda, este muchacho tenía un corazón de águila que palpitaba siempre que el arpa sonaba, y por eso se empeñaba en tocarla cada vez mejor. La autodisciplina de David también se confirma en la manera como se preparó para la guerra.
enfrentar y vencer al gigante Goliat, el paladín de los filisteos, fue uno de los más grandes desafíos del pueblo de Israel. ¿Cómo no? Pero solo la derrota se vislumbra cada vez que este opositor abría su bocota. El temor paralizaba a los israelitas y los hacía retroceder y agazaparse entre las montañas, evitando caer en manos del filisteo, hasta que apareció un muchacho joven, hermoso, pero valiente. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Y ese muchacho llamado David, cuando se enteró de lo que pasaba, reaccionó como solo puede hacerlo un guerrero autodisciplinado que ha depositado toda su confianza en Dios. Primera de Samuel 17, 26 y 32 dice: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Aunque Saúl dudó al observar la apariencia de David, algo en el corazón del joven le daba la seguridad de que podía enfrentar al gigante, y esto era su disciplina en la preparación para la guerra, la cual desarrolló mientras cuidaba las ovejas. Ahí, primera de Samuel 17, 34 al 36, dice que tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía a un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Amados hermanos, solo alguien autodisciplinado puede hablar con tanta seguridad y convicción. Todos conocemos el final de la historia. Goliat no pudo vencer a David porque este muchacho, sin saberlo, se había preparado en forma disciplinada para enfrentarlo. Y cuando alguien actúa de esta manera, el bendito Espíritu Santo lo respalda. No cabe duda, oígame bien, que David fue un águila desde muy niño. Por eso voló alto frente a Goliat. Usted también puede volar por encima de los gigantes que lo atacan y vencerlos, si es disciplinado en todo lo que hace. Finalizo con esta reflexión, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios. La autodisciplina es otra de las visibles diferencias entre los ganadores y los perdedores. Ser disciplinado implica autodirigirse. Nadie más que uno mismo sabe cuáles son las áreas en las que tiene que comprometerse. El día que decidí ser independiente laboralmente hablando, sabía que estaba haciéndome responsable de mi propia vida y de mi familia, y que ahora todo dependería absolutamente de mí. Autodisciplina era lo único que necesitaba para demostrarle a todo el mundo que sí podía. Esto es lo que hace el águila, y por eso vuela por encima de las nubes. Familia linda que está en sintonía de tiempo con Dios, les bendigo. Les abrazo con ese abrazo quiebrahuesos. No para que se me enfermen y se acuesten porque están todos quebrantados, no, sino porque los amo, para que sientan el amor y la ternura que Dios pone en mí para llevárselo a ustedes. Esposo,
abrace a su esposa, si viera cuánto necesitan esas mujeres de ese abrazo suyo. Esposas tiernas con esos esposos lindos que están a su lado. Padres, amen esos hijos, cuiden esos muchachos. Ahí está la última generación del último tiempo de la era de la humanidad en sus hijos. Cuídenlos porque Cristo viene pronto. Cristo ya viene y en esos niños está la última generación de esta humanidad. Padre, te doy gracias por esta semana que concluye. Les bendigo a todos los amables oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y Televisión. Gracias por estos amados oyentes y televidentes de Tiempo con Dios. Guárdalos, protéjalos, bendícelos y que todo lo que han aprendido en esta semana quede marcando sus vidas hasta el último día de su existencia por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Adelante, lo mejor está por venir.